Buenas Compañera, antes que compañeros de la clase de lenguaje y comunicación. Agradecemos estar compartiendo estos momentos con nosotros y vamos a presentar los temas de la acentuación y los signos de puntuación. Como primer tema tenemos las palabras agudas. Las palabras agudas son aquellas palabras que llevan el acento en la última sílaba. Llevan tilde aquellas palabras agudas que terminan en N, S o vocal. No llevan tilde aquellas palabras agudas que no terminan en NS ni vocal. Como ejemplo tenemos café, nariz, compás, avión y demás palabras que nosotros ya conocemos como el tipo de palabra aguda. Las palabras graves, también llamadas palabras llanas, son las que llevan la intensidad de la voz en la penúltima sílaba. Es muy importante recalcar que no todas las palabras graves llevan el acento ortográfico o tilde. Las palabras graves que no llevan tilde son las que terminan en vocal en N o S. Ejemplos de las palabras que llevan tilde: árbol, cárcel, ángel. Ejemplos de palabras graves sin tilde: problema, adulto, martes, zapato. Las palabras esdrújulas son aquellas cuya intensidad de voz está en la antepenúltima sílaba. Es importante indicar que las palabras esdrújulas, todas sin excepción, se tildan. Tenemos ejemplos de palabras esdrújulas como América, Bélgica, Sudáfrica, música. Todas estas palabras llevan el acento ortográfico o tilde. Las palabras sobresdrújulas son aquellas que tienen el mayor acento de voz o la sílaba tónica en la antepenúltima sílaba. Comúnmente las palabras esdrújulas llevan tilde. Sin embargo, para los adverbios creados con el sufijo mente, solo se tildarán si la palabra original lleva tilde. Por ejemplo, químicamente, rápidamente. También vemos ejemplos tildados como cántamelo, póngaselo, déjame. A continuación empezamos los temas de los signos de puntuación con nuestra compañera Gisela. Gisela. Vamos a hablar del punto seguido. El punto seguido se utiliza al finalizar cada oración dentro de un mismo párrafo. Sirve para separar oraciones que contienen pensamientos relacionados entre sí, pero no de forma inmediata. Después de un punto y seguido, se continúa escribiendo en la misma línea. Ejemplo: salieron a dar un breve paseo, la mañana era espléndida. Cuando finalizamos el proyecto, nuestros padres estaban muy contentos del éxito obtenido. Nos llevó 6 meses finalizar nuestro trabajo. El punto y aparte. Separa dos párrafos distintos que suelen desarrollar dentro de la unidad del texto contenidos diferentes. Después de punto y aparte se escribe en una línea distinta. La primera línea del nuevo párrafo debe tener un margen mayor que el resto de líneas que lo componen, es decir, ha de quedar sangrada. El mar estaba embravecido aquel día. Los barcos bailaban sobre el agua sorteando las olas con dificultad. Miguel, sentado en el muelle, esperaba el regreso de su padre. Atisbaba el horizonte buscando ansioso su barco con la mirada. El punto final. No se escribe punto al final de los títulos. Se escribe el punto al final de un enunciado y una oración. Siempre se coloca al final, cerrando un texto o enunciado.
No es correcta la denominación punto y final, creada por analogía de las correctas punto seguido y punto aparte. Ejemplo, cuando termine la pandemia, el hombre volverá a empezar de nuevo en sus actividades cotidianas, pero de seguro con cierto cuidado y temor a que sigan nuevos brotes. La coma. Se puede decir que el papel de las comas en la comunicación escrita radica en la oración, y su función principal es distinguir entre frases y proposiciones. Lógicamente, un texto donde la coma sea mal utilizada se convertirá en un texto defectuoso, ya que quedarán distorsionadas las relaciones sintácticas y semánticas que mantienen entre sí los distintos sintagmas y proposiciones que forman la oración. Los errores más frecuentes son errores de segmentación, errores en el uso de subsecciones y errores en el uso de comas por parte del organizador del texto. Los usos de la coma se utiliza en distintas situaciones. Se utiliza en las oraciones para separar los elementos de la enumeración. Por ejemplo, mis animales favoritos son los gatos, perros, las tortugas y los osos pandas. Las comas también se utilizan para aclarar o explicar algo. Ejemplo, Relis B es el cantante favorito de mi hermana. Para separar el nombre de la persona a la que se dirige el emisor. Ejemplo, el gato está hambriento, papá. Y para expresiones y conectores como, por ejemplo, sin embargo, es decir, etc. Secuencia de hechos. Armaron los bolsos, abrieron la puerta y antes de darse cuenta ya estaban en el viaje. Si no tienes pintura celeste, ve a la casa de pinturas. Compra un balde azul y uno blanco y tráelos inmediatamente aquí. Otro uso de las comas es la enumeración. Ejemplo, faltaría que traigan platos, cubiertos, gaseosa y vino. Otro uso de la coma es la aposición. Ejemplo, el resultado de las batallas, dice un proverbio africano, solo es transmitido por los que las ganan. Otro uso de la coma es, aunque parezca increíble, el avión es el medio de transporte más seguro. Desde pequeño, con el deporte fui muy talentoso. Seguimos con Viviana, que nos va a hablar de los dos puntos. Los dos puntos. Los dos puntos, signos de puntuación, que tienen como fin llamar la atención sobre lo que sigue. El uso de los dos puntos. Antes de una cita textual en estilo directo. Por ejemplo, Descartes dijo, entre comillas, resaltamos, pienso que, luego existo. En el encabezamiento de cartas, documentos, discursos y conferencias. Ejemplo, querido amigo, dos puntos. Señoras y señoras, dos puntos. Distinguido público, dos puntos. En el discurso jurídico, en documentos oficiales, sentencias, decretos, edictos. Detrás de algunos verbos, por ejemplo, declara, dos puntos. Hace saber, dos puntos. Cuando se introduce una ejemplificación, por ejemplo, algunos de los lingüistas más importantes fueron, por ejemplo, dos puntos, ahí mencionamos a los lingüistas, delante de una enumeración explicativa. Ejemplo, el taller se divide en tres grandes unidades, dos puntos, ortografía, gramática y gramática textual. Los factores que influyen en la lengua son, dos puntos, sociales, etarios, étnicos, geográficos, ideológicos.
cuando a una o más proposiciones las sigue otra que es aclaración, explicación, causa o consecuencia de las anteriores. Ejemplo, siempre me da el mismo consejo, 2 puntos, que estudie más. Es inútil que te apures, 2 puntos, el tren ya se fue. Punto suspensivo. Este signo consta siempre de 3 puntos. Indican la suspensión o interrupción de un enunciado o para indicar la omisión de un párrafo. Señalan una omisión en el discurso y, al mismo tiempo, son marcadores de modalidad. Pueden emplearse para expresar dudas, temor, vacilación o expectación, entre otros usos. Ejemplo de casos en que se emplean los puntos suspensivos. Si los puntos suspensivos no cierran un enunciado, la expresión que continúa se escribe con mayúsculas. Por ejemplo, Melissa, puntos suspensivos, saber que, puntos suspensivos, no tiene importancia. Si los puntos suspensivos cierran un enunciado, debe escribirse con mayúscula inicial. Ejemplo, emocionante es ir de viaje, punto suspensivo. Debemos contar con un plan. Al final de oraciones abiertas o incompletas, el mismo valor, con el mismo valor. Ejemplo, debo estudiar lenguaje, valores, rendimientos, punto suspensivo. Para crear expectación. Ejemplo, si yo te contara, punto suspensivo. Gracias, Viviana. Continuamos con Vanessa, que nos va a hablar de los signos de interrogación, admiración, guión y las comillas. Signos de interrogación. Sirven para representar gráficamente la entonación interrogativa de una frase. En el idioma español son signos dobles, de apertura y de cierre. Deben colocarse obligatoriamente al principio y al final de las preguntas. Como ejemplo tenemos, ¿por qué elegiste estudiar psicología? Los signos de admiración. Los signos de admiración o signos de exclamación se usan para indicar sorpresa, asombro, alegría, súplica, mandato, deseo, etc. Se escribe siempre signo de exclamación para indicar el principio y el final de una exclamación. Como ejemplo, no lo puedo creer. El auto que compramos es muy lujoso. Ya llegaron los invitados. ¡Qué caos! ¡Qué bello día! Aprovecharé para ir a caminar a la playa. El guión. Es un signo con forma de una línea horizontal, escrito por la mitad de la altura de la letra minúscula y posee 2 funciones que son para servir como signo de división y como signo de unión entre 2 palabras. Como ejemplo tenemos, la guerra franco-prusiana duró 1 año. El trayecto del presidente fue interrumpido por una manifestación de pro-aborto. Las comillas. ¿Qué son las comillas? Son signos ortográficos que permiten resaltar palabras en una oración. Como ejemplo, me fui al cine a ver, entre comillas, La Bella y la Bestia. ¿Cuándo se usan las comillas? Se utilizan en citas textuales. Ejemplo, él dijo, entre comillas, ya regreso. También se usan para títulos de películas, cuentos, obras de arte, etc. Ejemplos, La Casa de Papel. Otro ejemplo, La Cenicienta. Tenemos otro uso de las comillas en palabras de otras lenguas irónicas o vulgares. Como ejemplo, dossier, crochet.
Gracias, Vanessa. Continuamos con Alexandra, que nos va a hablar de la diéresis, el apóstrofe y la raya. Alexandra. Diéresis. Diéresis. Aparece en castellano sobre la U. Cuando está, se pronuncia y va precedida de la G y seguida de las vocales E, I. Ejemplos. Agüero. Pingüino. Lingüismo. Pagüero. Apóstrofo. Signo ortográfico. Auxiliar en forma de coma. Alta. Que apenas se usa en español actual. Ejemplos. Navidad, pal pueblo. Es pa'lante, que vamos. También se usa en palabras y marcas de apellidos de otros idiomas. Antonis, Teoleo, Eleoral, o Reali, o Igis. La raya, también llamado guión largo, es un signo ortográfico de puntuación que se representa con un trazo horizontal, largo. En la tipografía, usualmente equivale a un cuadratín, o sea, el espacio en blanco, cuyo ancho mide en puntos lo mismo que el cuerpo o tamaño de la letra que se la está utilizando. Uso de la raya. Pero como les iba diciendo, al final me dice, a llamarla. Primero contestó la criada, luego su padre. Al final se puso ella. A raya. Sayí, le dije. Si quién es, preguntó. Qué falsa era la tía. Sabía perfectamente que era yo. ¿Por qué acá? Daba de decírselo su padre. Holden Kaufin, ¿cómo estás? Hola, Holden. Muy bien. ¿Y tú? Continuamos con Angie, que nos va a hablar sobre el paréntesis y el corchete. Paréntesis. Que se por dobles, ya que existe uno de apertura y otro de cierre, y que encierran información, como pueden ser palabras o números. Uso de paréntesis. Hernández y Prieto, paréntesis, 1990, capítulo 2, cierra paréntesis, confirmaron el hecho. Cuando la obra tiene 3 o más autores, se mencionan todos los autores la primera vez. En las menciones subsiguientes, solo se escribe el primer autor, seguido de la frase. Al, abre paréntesis, igual y los demás, cierra paréntesis. Ejemplo. ¿Ves a Pastor Soriano, Siva Moya y Tortosa Gil? Abre paréntesis, 273, cierra paréntesis, analizaron. En el caso de que sean referencias de medios electrónicos, se pronunciarán, además del apellido, el párrafo o el capítulo, abre paréntesis, si se encuentran en la fuente, cierra paréntesis. Ejemplo,
abre paréntesis, Garzón, 2001, par 5, cierra paréntesis. El corchete. El corchete es un signo de puntuación doble usado con relativa frecuencia, que se utiliza de forma similar a los paréntesis, para anexar información complementaria o aclaratoria. Sabía que no podía seguir caminando. Al corchete, punto suspensivo, cierra corchete. Aún así, hizo el último esfuerzo antes de desplomarse por completo. La Segunda Guerra Mundial, abre corchete, 1939 a 1945, cierra corchete. Fue un conflicto militar global en el que participó la mayor parte de las naciones del mundo. Gracias. Uso del corchete. Para introducir una precisión o nota aclaratoria en el mismo texto o enunciado. Poner 3 puntos entre corchetes indica que para indicar que las últimas palabras de un verso no caben en la línea anterior. Listo, compañeros, muchísimas gracias por su tiempo. Creo que hemos aprendido un poco más de nuestras reglas ortográficas y espero que haya sido de provecho para ustedes.